Ya dejando a un lado los tumores odontogénicos y hablando puntualmente de los tumores ya genéricamente de la cavidad oral, pues está el papiloma. El papiloma es un tumor epitelial que se origina pues de cualquier parte del epitelio de cualquier parte de la cavidad oral. Son tumores benignos y aunque en algunas especies, especialmente en los perros, puedan ser muchos como se muestra en la imagen, eso no representa que sean malignos. Realmente es muy raro que un tumor de estos se transforme en un carcinoma, que es su versión maligna. Decía que entonces el perro es la especie principalmente afectada. Normalmente se ha asociado con infecciones por el virus del papiloma canino. Sería pues hasta ahora uno de los principales factores de riesgo relacionados, pero también se presenta en otras especies como en bovinos. Sin embargo, en bovinos es importante tener en cuenta que, bueno, normalmente los papilomas son más que todo en la piel, en la cavidad oral son raros. Acá hay un ejemplo de papiloma en la cavidad oral que aunque puedan ser nuevamente varios y de un tamaño significativo, eso no necesariamente para el caso de los papilomas representa pues un riesgo de malignidad, de transformación. Se sabe y se ha estudiado bastante bien específicamente con el caso de los papilomas de la persona, los papilomas pues, de las mujeres principalmente, que existen unos mecanismos a través de los cuales el papiloma pues, puede generar la formación de tumores. Y uno de los factores predisponentes más importantes son las heridas. Entonces se sabe que a través de las heridas, de los traumas o microtraumas, se genera una disrupción del epitelio que le permite pues, a la partícula viral llegar hasta los estratos basales, que es a partir de los cuales va a generar una infección eficiente y posteriormente una transformación de las células en células. Entonces coloniza inicialmente el epitelio y la región basal y allí el virus va a inducir la expresión de proteínas por parte de la maquinaria celular, una serie de proteínas que inicialmente se llaman proteínas E, de temprano, de early, del inglés. Entonces E1, E2, E5, E6 y E7 son las que primero se expresan a medida que entonces la célula va madurando y va ascendiendo, empieza a expresar esas proteínas y si sigue madurando y sigue ascendiendo, sigue expresando otras como la E4 y ya que se hace cada vez más vieja y asciende más, como lo ven, empieza a expresar unas proteínas que se llaman L1 y L2, la L de late, de tardío, que son básicamente proteínas de expresión tardía en células que ya están pues llegando a procesos de maduración. Esas proteínas son importantes en la oncogénesis del tumor. En su orden, en medicina veterinaria se conocen entonces la E5, la E6 y la E7, en donde la más importante es la E5. Y esto se ha estudiado especialmente en el modelo del bovino. Se sabe que la proteína E5 del virus tiene una particularidad de adherirse a organelas membranosas en términos generales. Es una proteína hidrofóbica que se adhiere a las organelas membranosas, específicamente al complejo de Golgi. ¿Por qué el complejo de Golgi? Porque el complejo de Golgi tiene un mayor contenido de leucina y eso es lo que aumenta la afinidad de la proteína viral E5 al complejo de Golgi de la célula. ¿Qué connotación tiene eso? Una vez se une la proteína viral al complejo de Golgi, específicamente a la subunidad C, que es la ductina, va a generar una inhibición de las uniones GAP y una no acidificación del mismo complejo de Golgi y más particularmente de los endosomas. Eso tiene una connotación importante en el desarrollo de tumores. Primero, ¿qué connotación tiene que haya una inhibición de las gap junction? Las gap junction son uniones intercelulares débiles que realmente no cumplen una función de fuerza principalmente, sino de comunicación. A través de ellas las células se comunican y se pasan iones y moléculas pequeñas y algunas de esas moléculas son moléculas inhibitorias del crecimiento, son moléculas antitumorales. Eso
básicamente quiere decir que cuando una célula se está empezando como que a convertirla en un tumor y está empezando como a perder el control del crecimiento y demás, la célula del lado se da cuenta y le envía unas moléculas para que se detenga y para que no se transforme en tumor. Pero entonces como se inhiben las uniones GAP, la célula vecina ya no le va a poder mandar esas señales de control. Así es como se pierde el control de las células vecinas, hay una expansión clonal, es decir, que la célula como que se enloquece y se empieza a multiplicar sin control alguno, y esa sería una de las hipótesis como mejor aceptadas para el desarrollo de papilomas en casos de infección. La segunda es la no acidificación de los endosomas y el complejo de Golgi, pues particularmente qué es lo que pasa en estas organelas, especialmente en los endosomas. En los endosomas lo que va a ocurrir es que se metabolizan, se inactivan, para que se entienda, los factores de crecimiento. Esa inactivación de los factores de crecimiento depende de que el pH baje, pero si el pH no baja, pues entonces estos factores de crecimiento no se inactivan. Al no inactivarse esos factores de crecimiento, entonces quedan viables en la célula y quedan estimulando la replicación celular constantemente. Básicamente eso es lo que quiere decir. Hay un estímulo mitogénico frecuente porque pues, los factores de crecimiento o sus receptores no son respondidos adecuadamente. Más aún, y para terminar de complicar como este cuadro, se sabe que esa proteína viral interactúa directamente con el receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas, que es un segundo estímulo importante para la mitosis celular. Adicionalmente, estimula la activación de quinasas del ciclo celular, por lo cual habrá una disregulación y las células proliferarán. Básicamente, recuérdese que el ciclo celular, las células pasan de G0 a G1, S, G2 y M, y el paso entre cada una de estas fases es regulado por unos checkpoints, los cuales pues, son sobrepasados por el efecto de ciertas quinasas, las cuales son estimuladas indirectamente por la proteína oncoproteína viral. Otro mecanismo es la alteración del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, pues se sabe que esa proteína E5 va a favorecer que las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad que se expresan en la superficie de la célula pues se interioricen específicamente a través del segmento beta 2 microglobulina. La interiorización de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad pues hace que queden atrapados en el aparato de Golgi. Allí habrá una interacción física con el complejo mayor y quedarán inactivas y se secuestran en las membranas del complejo de Golgi y se inactivan allí. Allí también pues se empiezan a degradar secuencialmente, es decir, que básicamente no se expresan en la superficie, se interiorizan dentro de las membranas del complejo de Golgi, se inactivan y se degradan. Entonces no hay una expresión adecuada del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, lo que favorecerá la evasión del sistema. Cuando se revisa ahí solamente como pues como referencia en términos comparativos, cuando se revisa en medicina humana cuáles son las proteínas más importantes en tumores, específicamente en carcinoma de cuello uterino, se tiene que en ellos es más importante la proteína E6. En medicina veterinaria es más importante la E5, pero pues también recuerden como les decía, la E6 y la E7 también pues cumplen funciones promotoras de la oncogénesis. En el caso particular en medicina humana se sabe que la acción de la E6 básicamente lo que hace es degradar la proteína P53, que es una proteína
que desde un punto de vista así muy genérico, con una proteína buena que tiene el ciclo celular para permitir correcciones en mutaciones, y adicionalmente pues se sabe que altera la adhesión celular y la diferenciación mediante la degradación de las proteínas TAP63 y P70. Importante entonces tener en cuenta que estas lesiones no solo aparecen en cavidad oral, sino que, como es el caso de los rumiantes, también aparecen en otras mucosas del sistema digestivo, como en el esófago y el rumen. Y estas lesiones tumorales normalmente van a aparecer donde existan epitelio estratificado plano, entonces hasta los preestómagos y el esófago. Son lesiones autolimitantes, no matan, normalmente aparecen cuando hay estados de inmunosupresión. Digamos que muchas de ellas, cuando el animal se recupera inmunológicamente, pues las lesiones van que invaden fácilmente las mucosas adyacentes sin importarles si hay dientes, si hay paladar, y tienen la capacidad de hacer metástasis de ganglios linfáticos regionales, especialmente a los ganglios mandibulares, rara vez al pulmón, pero sí a ganglios linfáticos. Para el caso de los perros, es la segunda neoplasia oral más común, ¿no? En su orden se afectan entonces más la maxila, la mandíbula, la tonsila y el labio. Se puede presentar como lesiones granulares en forma de placa o como francas masas. Eh, el tiempo de supervivencia reportado es de 149 días. Naturalmente esto se sabe que depende de factores como la metástasis al momento del diagnóstico. Nuevamente, y al igual que en gatos, estas lesiones se tienden a ulcerar con frecuencia, y algo que también se olvidaba por decir es que, pero como se pueden dar cuenta, es que estos tumores suelen aparecer de manera multifocal en las mucosas orales. Uno de los sitios pues, comúnmente diagnosticados en perros es la tonsila, toda vez que la tonsila pues, tiene un recubrimiento epitelial de epitelio estratificado plano, y particularmente allí, por razones que se han hipotetizado, pero pues ninguna como que se ha confirmado del todo, se asume que es por la alta exposición a antígenos, pero particularmente allí se suelen desarrollar una serie de tumores como los carcinomas de células escamosas y como los linfomas, por ejemplo. Eh, Son, al igual que en gatos, localmente invasivos. También hacen metástasis sobre todo a ganglios linfáticos, no tanto pues a otros órganos centrales. De esos órganos centrales al cual lo haría más frecuentemente, al igual que en gatos, sería los pulmones, pero no es tan frecuente como los ganglios. Eh, en un estudio reciente publicado en el JAFMA en 2019, básicamente se encuentra que los carcinomas de células escamosas en un 29% ya tienen metástasis proximal, o sea, los ganglios linfáticos mandibulares o retrofaringeos medios, al momento del diagnóstico. Entonces, desafortunadamente, cuando ustedes ya los diagnostiquen, va a haber una posibilidad importante que ya estén haciendo metástasis al ganglio linfático. Acá se muestra en la imagen un carcinoma en una tonsila, con la connotación que ustedes se pueden imaginar, que es algo que ocurre con esta localización, que es el difícil abordaje quirúrgico. Muchas veces cuando ya son profundos, invaden mucosas profundas, la cirugía completa no es posible. Entonces, pues, la cirugía normalmente se hace incompleta y se hace quimioterapia. Se lo mencionaba para gatos, pero para perros también ocurre que ese tumor se presenta de manera multifocal en las mucosas orales, como se dan cuenta.
esa multifocalidad es posible que sea una metástasis del mismo tumor, es decir, que una de las hipótesis mejor aceptadas es que inició en uno de estos sitios y el tumor hizo metástasis dentro de la misma cavidad oral y por eso no ve la forma de presentación de manera frecuente. Los melanomas. Los melanomas son tumores realmente agresivos en perros, que es donde más se diagnostican, es la neoplasia maligna más común en perros. En otras especies se ha diagnosticado, pero pues es menos frecuente, como en gatos y grandes animales. Este tumor desafortunadamente es frecuente, es maligno y es muy maligno y tiene un pronóstico realmente grave. Son tumores que se originan de los melanocitos, los cuales son de origen neuroectodérmico. Como se dan cuenta en la imagen, aquí lo que se muestra es una masa de coloración negra porque muchas de esas lesiones son particularmente pigmentadas por la melanina. La mayoría, como dice ahí, pues ya tienen metástasis al momento del diagnóstico a ganglios linfáticos, a órganos distales como el pulmón. La metástasis proximal, de acuerdo a Grimes de 2019, llega a un 37% a ganglios mandibulares y retrofaringeos medios en un 37%. Fíjense que son lesiones que al menos en parte son pigmentadas, ¿no? Y son pigmentadas precisamente por la cantidad de melanina que tienen las células tumorales, aunque curiosamente pueden haber partes del tumor o incluso todo el tumor que no tenga pigmento. Entonces digamos que curiosamente pueden haber melanomas sin pigmentos. Es un tumor realmente pues muy agresivo y tiene un pronóstico muy malo para cavidad oral, incluyendo el labio. Se ha planteado en términos generales una sobrevida de 65 días, es muy poco, es decir, un perro con melanoma vive 2 meses. Eso realmente es muy, muy poco. Y, los sitios donde mayormente se ha encontrado en maxila, en labio, en mandíbula, en la mucosa palatina y en la lengua. Aunque digamos que este tiempo de sobrevida es bastante desfavorable, también se sabe que el mismo puede estar influenciado por una serie de factores pronósticos que se evalúan histológicamente. El más conocido a fecha de hoy, que se ha validado por muchos estudios, es el número de mitosis. Entonces se sabe que si el tumor tiene menos de 4 mitosis, el paciente tiene un 90% de posibilidades o más de estar vivo a un año. Pero si el tumor tiene 4 o más mitosis, va a tener un 80% de probabilidad de morir antes del primer año y su tiempo de vida va a ser de 4 meses. Es más común en los animales pigmentados, pues porque hay una mayor superficie, una mayor área de superficie con melanocitos, pero pues no hay correlación entre el grado de pigmentación y el comportamiento biológico. Acá pues se ve el tumor que afectó la región rostral de la mandíbula y se extiende parcialmente hacia las partes caudales. En verdad, casi que aseguraría que ustedes no van a ver un melanoma, un tumor de melanocitos benigno en la cavidad oral. Y si alguna vez se lo registran, se lo documentan, por favor pidan una segunda opinión, porque muy seguramente no lo va a hacer. Es decir, la mayoría de tumores de melanocitos, casi todos van a ser melanomas, no melanocitomas. Sin embargo, recientemente pues se encuentra de una
recopilado de una manera clara en la última edición del Meuten, que es este libro que está acá, que es el libro de referencia en tumores en medicina veterinaria. Se lista que dentro de los malignos hay una categoría pequeña que se refiere a malignos no tan malignos, que entonces se han llamado malignos de bajo grado de malignidad. Son tumores que, como se dice acá, tienen una sobrevida de aproximadamente 3 años. Algunos llegan a ir hasta 4 y eso es bastante bueno. Pero desafortunadamente la inmensa mayoría de los melanomas son melanomas de alto grado de malignidad, el 92%. En lo que, como les decía, tienen un tiempo de sobrevida mucho más corto. Acá se evidencia el comportamiento biológico del melanoma, cómo invade fácilmente los vasos sanguíneos, forma émbolos neoplásicos y esos émbolos neoplásicos viajan por circulación linfática y sanguínea a órganos centrales como puede ser el cerebro, como se muestra en esta imagen, como puede ser el hígado, los pulmones o incluso las pleuras, como se muestra abajo a la derecha. Siguiente, el fibrosarcoma. El fibrosarcoma es un tumor originado de los fibroblastos, es un tumor mesenquimal maligno que particularmente se caracteriza, al igual que todos los sarcomas, por una invasión local alta. Entonces, normalmente es tan alta esa invasión local que entre el 68 al 98% de los casos van a caracterizarse por invadir el hueso local. Adicionalmente, hacen metástasis al ganglio local entre el 19 al 20%, al pulmón entre el 10% y pulmón y otros órganos distales entre el 23 y el 27%. Digamos que entonces lo más importante de este tumor es su comportamiento invasivo local. Acá se muestra una masa como invade no solo la mucosa próxima, sino el hueso adyacente. Se presenta en la gingiva en el 56 a 87% de los casos, en los paladares, duro y blando entre el 7 y el 17%, en el labio y en los cachetes del 4 al 22% y rara vez en la lengua el menos del 2%, afecta particularmente a machos. Connotación entonces importante, su invasión local a tejidos blandos y a tejidos duros. Se ulcera con frecuencia. Puede que la tasa metastásica no sea tan alta como los carcinomas, pero su problema es la recurrencia local. Entonces resulta que lo sacan y vuelve a aparecer, lo vuelven a operar y vuelve a aparecer. Entonces muchas veces resultan esos animales siendo sacrificados. Acá se muestra entonces el tumor invadiendo estructuras locales. Usualmente se reconoce macroscópicamente como una o varias masas nodulares que se ulceran con frecuencia, que son firmes, que invaden tejidos blandos y tejidos duros. Se ha reportado pues en todos los animales. En perros pues es el tercero más común. 25% de los casos ocurren en animales jóvenes menos de 5 años. El fibrosarcoma. Una de las connotaciones graves del osteosarcoma, del fibrosarcoma, es su invasión al hueso, que no siempre lo hace, pero pues en varios casos ¿no? Resulta que el osteosarcoma es un tumor que ya nace en el hueso y cuando ya nace en el hueso de por sí ya tiene un factor pronóstico negativo desde el comienzo, ¿no? Ahora, normalmente estos huesos tienen médula ósea, así sea poquita en su interior, y el hecho de que tengan médula ósea le permite al tumor alcanzar esa médula ósea y a partir de allí el torrente circulatorio de una manera relativamente fácil. Lo otro que normalmente complica el manejo de este tipo de tumores es su localización, porque normalmente es muy difícil sacar el tumor aparte y dejar las estructuras óseas normales. Normalmente pues se toca hacer amputación así sea parcial de las estructuras óseas. Entonces el hueso nace y destruye desde el comienzo del tumor. Y esa destrucción del tumor es lo que se llama una lisis, una osteolisis.
Es bastante común que haga osteolisis, es bastante común que alcance, relativamente frecuente. Entonces la médula ósea demuestra acá un tumor invasivo que aparece pues en zonas profundas, precisamente porque lo en partes profundas. El linfoma. El linfoma es un tumor de origen hematopoyético. Digamos que no son los más frecuentes, son raros. En gatos representa el 3% de los tumores orales, la cuarta neoplasia oral más común. En los perros, los no tonsilares representan el 3% de los tumores orales y el 17.6% de los extraganglionares. Los linfomas de la tonsila representan el 1.8% de todos los extraganglionares. Porque la tonsila entendida como un poco aparte, porque la tonsila es un órgano linfoide. Connotación importante. La mayoría de los linfomas, cuando ustedes lo vean en cavidad oral y cuando ustedes lo vean en realidad en otras cavidades como la cavidad nasal, esos tumores normalmente van a estar allí, pero también van a estar en otro sitio. Por eso es que se entiende como que son parte de una enfermedad sistémica, porque normalmente, no siempre, pues sí en la mayoría de los casos, esos tumores, cuando son diagnosticados ahí en la cavidad oral, también van a estar normalmente en otros órganos, como en los ganglios linfáticos. Entonces, el mensaje es que cada vez que ustedes tengan un linfoma en cavidad oral, lo busquen en otros órganos, porque muy seguramente va a estar. Tienen ustedes que estar muy seguros que no está en otros órganos, que no está en el vaso, ganglios linfáticos y demás, para ya declararlo como un linfoma solitario de la cavidad oral. Desafortunadamente, pues la mayoría de las veces está en la cavidad oral y también está en otro lado. Acá se muestra una forma de presentación del linfoma un poco particulares. Fíjense cómo se presenta en forma de engrosamiento y ligeras nodulaciones del reborde gingival, lo cual genera un efecto de separación y úlcera entre los dientes y el paladar. Se presenta en ambos lados del arcada dental. Que pues en algunos casos la cirugía se puede hacer, pero normalmente como hace parte de una enfermedad sistémica, la mayoría de ellos va a requerir entonces un manejo con quimioterapia. Es común, como pues lo pudieron inferir de las imágenes pasadas, que se encuentra en varios sitios. Entonces cada una de estas estructuras circulares o irregulares o lineales de color rojo que están sobre la superficie del paladar corresponden a tumores. ¿Qué connotación tiene esto? Pues la principal connotación es que es muy difícil operar en estos casos cada uno de estos sitios, por eso es que normalmente ellos se manejan de forma sistémica. No más. Gracias.